Damos la bienvenida a una nueva sesión del coloquio del Instituto de Filosofía, a quienes nos acompañan presencialmente y también a quienes nos acompañan online. En el día de hoy expone Juan Carlos Aguilera, huelga presentación para Juan Carlos, es un académico del Instituto de Filosofía y director del Diplomado en Humanismo Cristiano de la Universidad. Juan Carlos, hoy día, alguien estaba, ya ingresó. En el día de hoy, Juan Carlos nos va a exponer sobre consideraciones antropológicas sobre la mujer. Muy bien, Juan Carlos, adelante cuando quiera. Muchas gracias, Emilio. Voy a hacer que esta palabra se convierta en realidad. El título, en realidad, lo que le propuse a Emilio fue así en un apuro de una conversación de pasillo. En realidad, este texto, un texto que yo preparé hace un tiempo, en honor a mi mujer, esposa, Ana María, y bueno, como ustedes comprenderán, es un ejemplo de fortaleza para que lo aguante a uno durante 35 años, de cuidado amoroso y de una belleza creciente. Y también para mis hijas y mis ahora nietas también. Entonces, tiene esa pretensión de, más bien, una especie de homenaje, no sensible, sino que de un punto de vista antropológico, acerca de la mujer. Y por esa razón puedo hablar acerca de esta realidad en que consiste la feminidad o de la mujer. La periodista hispana Covadonga Ochea, en el prólogo del libro Emprendiendo en Femenino, de la profesora Nuria Chinchilla, parafraseando Malraux, escribió: «Se ha dicho que el siglo XXI será femenino o no será». Sin embargo, hay que poner atención en que en pleno siglo XXI aún ocurren actos que son difíciles de justificar como de adelanto a nivel humano. Así, por ejemplo, el triste fenómeno del aborto, la mutilación de genitales femeninos a mujeres que habitan en algunas zonas del planeta, la llamada trata de blancas y otros hechos igualmente inhumanos deben ser ponderados al momento de celebrar. La idea de un progreso necesario no aplica al ámbito moral cultural, es decir, de lo libre. El mero paso del tiempo no hace más sabias y mejores a las personas. Lo conquistado no necesariamente es lo conservado y perfeccionado. Un ejemplo trivial permite despejar el asunto. Padres cultos no necesariamente tienen hijos cultos. Aquello no se hereda genéticamente. Hay que siempre estar conquistando de nuevo lo humano, lo personal. Incluso es probable que a más perfección el peligro de la pervención sea mayor, lo que trae a cuento la vieja cuestión de que la corrupción de lo mejor es lo peor. Me parece que así ha ocurrido en cierto sentido con la mujer. Cuando nos recogemos en la lectura de los libros de la historiadora Regine Pernoud, y específicamente su magnífico texto La mujer de los tiempos de las catedrales, uno no puede menos que sorprenderse al conocer que la mujer del siglo XIII tenía un protagonismo en la marcha de la sociedad que era verdaderamente impresionante. O lo descubierto por Georges Duby y estampado en otro texto de gran calidad historiográfica, Mujeres en el siglo XX, en el siglo XII, Eloísa, Leonor, Iseo y algunas otras. O si vamos al siglo III, nos encontramos con la emperatriz Eudoxia, mujer de una refinada cultura y que llevó el título de Augusta. Y para los que somos cristianos, ha sido una jovencísima mujer llamada María, quien ha tenido una importancia decisiva en la historia, reconocida como Theotokos, es decir, Madre de Dios. En este sentido, resulta curioso que el punto de inflexión en negativo se produce con la Revolución Francesa y el racionalismo ilustrado. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, al parecer, no contemplaban a las mujeres.
pero no es de historia de la mujer acerca de lo que se debe escribir en estas modestas líneas. Me interesa dar a conocer algunos rasgos relevantes de la mujer y de la feminidad desde una perspectiva antropológica. Perspectiva que recién, en la segunda mitad del siglo XX, ha tenido un desarrollo filosófico de envergadura con los aportes fundamentales del filósofo español Julián Marías Aguilera y con las relevantes reflexiones de San Juan Pablo II. Sin dejar de mencionar a Unamuno, Ortega, Edith Stein, Gabriel Marcel, Blanca Castilla y la estimadísima y recordada amiga filósofa y teóloga Jutta Burggraff, de la mano de quienes intentaremos realizar esta andadura acerca de la feminidad o de la mujer, aunque no hagamos referencia explícita a ellos. Pues bien, antes de indagar acerca de los rasgos que se pueden considerar propiamente femeninos, conviene advertir aquello que los puede ensombrecer e incluso llegar a impedir que se manifiesten. ¿Qué es lo que puede llegar a ensombrecer a la mujer en su dignidad? Una respuesta posible la encontramos en las reflexiones que realizó el maestro Antonio Millán Puelles a propósito del Año Internacional de la Mujer en 1975 y que dejó escritas en el artículo que tituló La libertad y el ser mujer. En el desarrollo, él desarrolla que lo que se denominó los 3 tipos de cosificación que impiden a la persona femenina expresarse en su realidad y dignidad. Así, un primer tipo de cosificación de la persona humana, y que se ha dado muy concretamente en el caso de la mujer, es lo que podríamos llamar la cosificación jurídica, y su emblema se llama esclavitud. La esclavitud es la cosificación de la persona en su forma jurídica y consiste en tratar, en este caso, a la mujer como una cosa, hiriéndola en su intimidad, lo que en ocasiones se traduce en un decaimiento absoluto que puede conducir a que ella llegue a cosificarse a sí misma, incluso más de lo que los demás la están cosificando, teniendo como resultado la depravación de la persona. No solo ha habido esclavos varones, también de un modo más sutil y con una permanencia prolongada en el tiempo y la historia, la mujer ha estado concebida en buena parte bajo el molde de lo que significaba la institución jurídica de la esclavitud, aunque no existiera esa institución a partir de determinados momentos. Para el maestro Millán Puelles, la esencia de la esclavitud consiste en un hecho real, en virtud del cual acontece que, o porque uno no quiere o porque los demás no le dejan, la capacidad peculiar de iniciativa propia queda reservada pura y simplemente para los intereses particulares de uno mismo, lo cual atenta esencialmente contra la dignidad de la persona. Dicho de otra manera, la esclavitud en clave antropológica es el individualismo. Por eso Millán Puelles denuncia la mentalidad esclavizante de la mujer, de quienes defienden una absolutización de un estilo de vida femenino que renuncia a las cuestiones del bien común y del interés general. Una cosa es que la mujer tenga una sensibilidad respecto a lo concreto y lo cotidiano, y otra es que deba permanecer encerrada en el ámbito de lo privado. La cuestión de fondo radica en reconocer la dignidad íntegra de la mujer en todos los niveles y precisamente en aquellos en los que la magnanimidad, que constituye la cifra máxima de la dignidad de la persona humana, se manifiesta de una manera completa. No se trata de fomentar el ideal pedante de la mujer que lo sabe todo, que improvisa o que diletantiza en cuestiones de política, sino sencillamente de reconocer la capacidad de sintonía que a la mujer como persona humana, es decir, como portadora de una capacidad de iniciativa susceptible a su vez de elevarse al bien común que le corresponde. Quizá valga la pena preguntarse, ¿el quedarse encerrado en sus propias preocupaciones y un mundo particular no es un síntoma que está muy extendido y que resulta ser una forma de esclavitud? Y quién sabe, alguno de nosotros, de los que está en esta mesa, o escuchando, mirando, está en una situación semejante. Un segundo tipo de cosificación de la persona, que se ha dado bajo la forma de ideal del varón respecto a la mujer, es el que se manifiesta en relación al masoquismo con el sadismo, o si se quiere, el masoquista con el sádico. Tal vez suene un poco duro, pero hay muestras, pruebas literarias suficientes de lo que digo es verdad.
La esencia de este doble comportamiento y de la dialéctica del masoquista con el sádico se parece mucho a la que señalé anteriormente del esclavo con su dueño. Tal esquema opera en el ámbito de la configuración psicológica de la íntima comunicación entre personas masculinas y personas femeninas, que en muchas ocasiones establece como ideal de placer erótico la violencia sexual. Frente a Sartre, que consideró que solo se comunican de verdad el ser humano que gusta ser dominado y el ser humano que gusta de dominar, Millán Puelles recuerda que, siguiendo a Jasper, que la comunicación entre las personas solo es tal en la plenitud de su libertad y en la integridad de sus intimidades, que no se dejan objetivar, que no se dejan cosificar. Por último, la tercera forma de cosificación de la persona femenina es la prostitución, cuyas formas menos inmediatas, pero evidentemente también aparentes, son las de la pornografía, y hoy día incluso hay una derivación que es el pornoterrorismo, como sabemos, la falta del sentido del pudor. La falta del sentido del pudor significa que la persona no tiene inconveniente en objetivarse, en convertirse en una especie de objeto público y montresco, donde no reserva la menor intimidad para el uso precisamente íntimo, a que la intimidad por su propia esencia está llamada. Hasta aquí las formas de cosificación, que no son otra cosa que formas de dejar en penumbra o derechamente pisotear la dignidad de la mujer. Quizá la idea más extendida respecto a la mujer consista en llamarla el sexo débil. En este sentido, el filósofo español Julián Marías, quien dedicó buena parte de su reflexión filosófica a la persona femenina en el texto La mujer en el siglo XX, obra en la que, entre otras cosas, analiza al reduccionista esquema antropológico de Freud, que sitúa a la mujer como una pasiva masoquista, afirmaba: se ha solido llamar a la mujer el sexo débil, pero precisamente sorprende la resistencia de la mujer, su estabilidad, la fuerza que a última hora descubre. ¿Qué es lo débil en ella? Su cuerpo suele ser más débil que el masculino. Todavía en el deporte se reconoce una diferencia. Esto se podrá extender al repertorio y las actividades. Ahora, la persona de la mujer, la persona femenina, es inesperadamente fuerte. Por eso el mundo femenino es de extraña estabilidad y firmeza, tanto que ha sido el instrumento de la estabilidad y la continuidad histórica, ni más ni menos. La idea de una fortaleza femenina también la encontramos en el texto de Julián Marías titulado Antropología Metafísica, cuya lectura permite ver una elegía a la persona femenina y masculina con la sencillez que da la sabiduría a quien ha pensado y madurado las cosas. Allí afirma: de la intimidad se deriva la singular, inesperada fortaleza de la mujer, su seguridad, de signo contrario al del hombre, cuando está instalada en su condición sexuada femenina, tiene la seguridad que da la aceptación de la realidad. Así, la fortaleza de la mujer se extiende más allá de sí misma, a la estabilidad familiar y social cultural. En el fondo es una poderosa fuerza moral distinta a la fuerza masculina, pero de gran alcance y trascendencia, más aún, germen nutricio para crear cultura y ser motor de la historia. Al parecer, Unamuno tenía razón cuando se refería a la mujer y su aporte a la llamada intrahistoria, al acontecer cotidiano que quizá pase desapercibido y no es recogido en los libros de historia ni en las noticias, pero que teje la sustancia de la vida misma y que, en el fondo, es lo que importa de la vida humana y lo que hace con un amor, y lo hace con un amor cotidiano definido como, a mi juicio, el cuidado de los cuidados. Vista así, la mujer se puede decir que es una cuidadora de la vida y por lo mismo fundamento vital de la cultura. A Edith Stein, judía, filósofa de fuste, convertida al catolicismo con la vocación de carmelita descalza, asesinada en el campo de exterminio de Auschwitz, le hubiese encantado conocer el comportamiento en general de la mujer ante la persecución sufrida durante la Segunda Guerra Mundial.
Ella que tanto había defendido de la mujer su gran capacidad para la empatía y esa fuerza espiritual capaz de sobrevivir a todas las luchas, la ha demostrado en el poco tiempo que estuvo en el campo de concentración. Fue la profesora judía Lira Tuchos quien, en el artículo La mujer en la Shoah, publicado en 2003, describió a partir de los testimonios de mujeres que sobrevivieron al gueto y al holocausto judío 3 momentos por los que aquellas atravesaron y enfrentaron esa horrorosa tesitura vital: la discriminación, el gueto y el campo de concentración. Las mujeres judías, aunque no exclusivamente, experimentaron la discriminación, el tener que soportar los malos tratos, las humillaciones por el cierre de los comercios y el rechazo social. Además de ir perdiendo a los amigos, no obstante, fueron el soporte de estabilidad y firmeza para los maridos y los hijos. En el gueto, casi todas las mujeres mayores trabajaban limpiando cuarteles, sacaban con palas la nieve y de ese modo conseguían comida de contrabando para alimentar a sus hijos. Aunque en el campo de concentración fue todo mucho peor. Las mujeres igualmente se organizaban para ayudarse unas a otras, especialmente con los niños. Eran independientes y tenían más ganas de vivir porque mantenían la esperanza de que aquello finalizaría en algún momento, principalmente cuando pensaban en sus hijos. Daban a luz a escondidas en las barracas, porque si los carceleros nazis veían al bebé, lo mataban. Los hombres, a diferencia de las mujeres, se abandonaron antes en su cuidado personal. Así, por ejemplo, se dejaron de lavar, lo que tenía como consecuencia un galopante deterioro físico. Las mujeres, en cambio, se lavaban, se cubrían la cabeza con un pañuelo para ocultar la cabeza rapada. Así, aunque rodeadas de miseria, las mujeres no perdían ese fino sentido del cuidado, de la belleza y la elegancia. De algún modo, bajo otro aspecto, adquiere vigencia esa exclamación impresa en El idiota del gran Fyodor Dostoyevsky: la belleza salvará al mundo. En un texto que se escribió poco después de la Segunda Guerra Mundial por la poeta Gertrude von Lefort, encontramos también una profunda reflexión en la que considera la fortaleza de la mujer. El consuelo más profundo que la mujer puede ofrecer a la humanidad actual es la fe en la efectividad inconmensurable de la fuerza escondida, el convencimiento inquebrantable que no solamente una columna que se ve, sino también una que no se ve, sostienen al mundo. Al leer las palabras de von Lefort, pienso en Borbála Kovács, la anciana madre del cardenal primado de Hungría, József Mindszenty, quien de manera indómita e inclaudicable, fruto de esa fortaleza interior, aunque sufriendo penurias económicas y una salud quebrantada, nunca dejó de visitar a su hijo durante los 8 años que permaneció en la cárcel en un régimen de tortura permanente, acusado de traición, espionaje y conspiración contra el gobierno comunista. En este sentido, ¿cómo no admirar la fortaleza interior de esas mujeres heroicas que dedican literalmente la vida al cuidado de aquellos, sus hijos desvalidas, tetraplégicos con problemas mentales y otros sufrimientos semejantes? Y lo hacen de una manera callada, silenciosa y sufriente, sin ninguna estridencia. Visto así, el llamado sexo débil no pasa de ser un eslogan que no tiene fundamento en la realidad. La fortaleza de la mujer ciertamente no está en el vigor físico. La fortaleza de la mujer es fortaleza interior, espiritual, moral. Consiste en seguridad, estabilidad, serenidad y sosiego. Se sitúa en aquello que es lo más propiamente humano, la intimidad personal, riqueza interior o genio femenino, como lo ha denominado San Juan Pablo II. De la riqueza interior o genio femenino dimanan vertientes vitalmente creativas. Tal vez por eso la mujer es mujer, es decir, la encargada de la humanidad y de su cuidado, con esa dosis de ternura y firmeza que solo ella puede proteger y hacer crecer. Así, la fortaleza de la mujer es distinta de la del varón. Tiene la virtualidad de ser
protectora y cultivadora de la vida, transmisora de la cultura y motor de la historia, y no solo a nivel intrahistórico, es decir, de la cotidianidad familiar en la que transcurre la vida humana. Me parece que de la intimidad de la mujer, entendida como una puerta que abre hacia adentro y hacia afuera, al mundo interior de aquella, deriva y se funda la fortaleza íntima, y de esa fortaleza moral derivan otras características de la mujer en cuanto mujer, de las que intentaré desarrollar brevemente solo una de ellas para evitar el cansancio, en este caso era del lector, de mi mujer y ahora de los oyentes. La primera característica fundante sería la fortaleza interior, que se reconoce en la seguridad, estabilidad, serenidad y sosiego. De la fortaleza íntima de la mujer derivaría una segunda nota que sería el de cuidadora de la humanidad. Una tercera que proponemos denominar artesana de los sentimientos. Y una cuarta, la más importante y decisiva, la maternidad física y o espiritual, síntesis abarcadora de las anteriores. La mujer, en cuanto cuidadora de la humanidad, puede denominarse como una cuidadora, cuidadosa cuidadora de los cuidados de la persona. Cuidar es cultivar. Por eso la mujer, en cuanto encargada de la humanidad, la cultiva y humaniza en general, y de manera específica, cultiva y humaniza al varón. Así, un aspecto fundamental de la vocación de la mujer consiste en humanizar al varón, y en este sentido fuerte, en un sentido fuerte, encargarse de cuidar la humanidad. Cuidar, cultivar la humanidad, requiere un fertilizante nutricio que permite justamente el crecimiento, humanización y personalización del hombre, el amor. La persona requiere ser afirmada en su ser, aunque no va a dejar de ser persona porque lo amen o ella lo ame. Sin embargo, la persona, por haber sido hecha, creada por un acto de amor, es una criatura amorosa que requiere del amor para perfeccionarse. La persona es un ser radicalmente amoroso, y esto es la explicación de la persona. El amor es la medida de la persona. En este sentido adquiere poderosa vigencia las clarificadoras palabras de San Juan Pablo II, que escribió en el texto Mulieris Dignitatem. La dignidad de la mujer es medida en razón del amor, que es precisamente orden de justicia y caridad. Cuando afirmamos que la mujer es la que recibe amor para amar a su vez, no expresamos solo o sobre todo la específica relación esponsal del matrimonio. Expresamos algo más universal, basado sobre el hecho mismo de ser mujer en el conjunto de relaciones interpersonales que de modo diverso estructuran la convivencia y la colaboración entre las personas, hombres y mujeres. En este contexto amplio y diversificado, la mujer representa un valor particular como persona humana y al mismo tiempo como aquella persona concreta por el hecho mismo de su feminidad. En definitiva, el carácter de cuidadora amorosa de la humanidad deviene en la mujer en virtud de que su dignidad se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su feminidad y también con el amor que a su vez ella da. Así se confirma la verdad sobre la persona y sobre el amor. Más aún, la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. Así, el amor como hecho antropológico revela, en este sentido, el más auténtico quién de la mujer. En el fondo, el hecho de que se le haya confiado de una manera especial el hombre y por la toma de conciencia de ese encargo inmenso, la mujer posee esa fuerza moral que le permite hacerse del cuidado cuidadoso de los cuidados de la persona. Concluyo este pequeño homenaje a mi mujer y a todas las mujeres en el Día de la Mujer, que lo escribí así, ¿no?, con unas palabras de Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, que resumen de una manera hermosa a la mujer en cuanto cuidadora amorosa y tierna de la humanidad, de la persona y de todas las personas. La mujer, con independencia de la profesión que elija, corresponda o no a su especificidad,
puede en cualquier lugar dejar la huella de su condición femenina y con ello ser una bendición. Allí donde se reúnan con seres humanos, allí encontrará la ocasión de apoyarles, de aconsejarles, de ayudarles. Si la trabajadora de fábrica o empleada de oficina prestar un poco de atención a cómo se sienten los seres humanos que trabajan con ella en el mismo espacio, con una palabra amistosa o una pregunta participativa, comprobaría pronto cómo ellos le abren sus corazones cargados de fatiga. Sabría dónde les aprieta el zapato y podría procurarles auxilio materno. Y así, parafrasando a Marías, la mujer siempre hará posible lo mejor que cada uno tenga que hacer. Muy bien. Perdón lo breve. No, al contrario, se agradece. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta exposición cargada también de finura de espíritu. Así es que te agradecemos esta exposición y damos paso a preguntas, comentarios. Bueno, mientras aparecen algunas preguntas, yo he tenido un par de comentarios que hacer. El primero es de carácter teológico. ¿Qué piensas tú de esa afirmación que ha rondado la cabeza de Joseph Seifert durante algún tiempo y que dice que la mujer es corredentora, corredentora? O sea, María, está hablando en el caso de María, digamos, ¿cierto? María es corredentora. Eso sería una... ¿Qué te parece eso? Eso es lo primero. Y lo segundo es que frente a todas estas determinaciones muy finas que tú has hecho sobre la mujer, ¿cómo se podría aportar en el campo concreto de la realidad laboral? Porque en la realidad laboral suceden cosas y hay problemas, bueno, primero con el sueldo, una diferencia de sueldo, una cosa. Segundo, hay problemas en relación a cuánto se le permite a la mujer realizar en su trabajo en el ámbito laboral. Y yo diría, tercero, también el tema de qué pasa con los embarazos, que es algo muy concreto. Entonces, sucede que las mujeres se embarazan y entonces la gente no contrata mujeres que están embarazadas o que tienen más o menos en vista embarazarse pronto. Entonces, son problemas concretos que como a la luz de lo que tú has esbozado aquí, se podría dar un acercamiento a esos problemas concretos. Esas serían las dos. Sería mi programa político, la candidatura que voy a tener. Bueno. No, te digo yo. A ver, la primera pregunta, yo no soy teólogo y no tengo ninguna capacidad para responder eso, pero como simple cristiano, con el sentido común, a mí me parece que el carácter corredentor de la mujer, en este caso de María, una niña prácticamente, es muy evidente. O sea, Dios eligió que se iba a ser hombre en el vientre de una mujer. Y me parece que eso simplemente lo que hace es evidenciar toda esa realidad y misterio que hay allí del carácter corredentor. O sea, no podría haber corredención si es que la mujer no se hubiese hecho madre de Cristo. Sencillo. Me parece que esa es una evidencia. Ahora, ¿qué consecuencias eso tiene desde un punto de vista teológico? No soy competente de poder responder de eso, porque en el fondo me parece que me excede esa realidad tan profunda, y lo digo no en el sentido del conocimiento teológico ilustrado de teología, sino que en el sentido propio de la teología, ¿verdad? Del conocimiento de Dios, que no tengo suficiente conocimiento de Él como para poder dar una respuesta acerca de esta cuestión.
pero no por lo teológico formal, por así decirlo. Porque de eso se trata. La segunda cuestión que tú planteas, a mí me parece que no es de la mujer. Hoy día por la mañana estaba leyendo, siempre por la mañana escucho gente que es inteligente para que uno a ver si logra hacerse inteligente. Siempre escucho todas las mañanas alguna conferencia de personas que son inteligentes. Y hoy día tocó justamente, porque estas cosas son providenciales, que hay un tema que a mí me importa mucho, que es el tema de la demografía, que hay un problema con el tema demográfico evidente. Entonces escuché, y ahí viene la respuesta ahora, de que este no es un problema de la mujer, este es un problema de que nosotros hoy día como sociedad estamos tratando a la mujer como una clase dentro de la sociedad. Es decir, hay un problema como de clasismo, me explico, en un sentido propio de la clase marxista, que la mujer es una clase más, cuando en realidad, tanto varón o mujer, solo adquieren sentido y vigencia en la familia. Por lo tanto, este tipo de problema que se da en la empresa es porque hay una carencia de un sentido de la familia, no de la mujer. Porque si yo empiezo a especificar las cuestiones de una manera masculina y femenina, en el fondo no estoy reconociendo el carácter de la unidualidad que plantea Juan Pablo II en relación al carácter del ser varón y ser mujer. ¿Me explico? Entonces, cuando yo planteo la cuestión desde una perspectiva de la mujer, estoy de alguna manera negando la propia naturaleza de la persona, que es masculina y femenina a la vez. Entonces, me parece a mí que lo que hay que pensar desde una perspectiva práctica es, con políticas públicas, es la cuestión de la familia, no de la mujer. Es la familia la que nosotros tenemos que intentar apoyar, y que se deriva de esa visión de la familia y se resuelven muchos de los problemas que tú estás planteando. Y lo voy a dejar solamente esbozado, porque además tengo que estudiarlo. Hoy en Hungría, las políticas en orden a la familia han difuminado los problemas que tú planteas en el ámbito de la empresa. ¿Por qué? Porque en el fondo para ellos no es un problema la maternidad, sino que más bien es algo que tienen que promover, porque de eso depende la existencia de la sociedad. Pero siempre es la familia. No es una visión unilateral varón-mujer. Por ese carácter yo creo que ellos deben tener muy en cuenta en las políticas familiares, que son muchas, muchas políticas familiares, que están orientadas a la supervivencia de la sociedad humana, pero con una visión de, no lo he estudiado los proyectos, pero los voy a estudiar porque me interesa mucho, de la visión de la individualidad del ser humano. O sea, es que si nosotros eso lo perdemos de vista, no hay nada más que hacer. Empezamos a considerar compartimentos estancos, y al final lo que proponemos nosotros como una visión antropológica fundada en la doctrina social de la Iglesia y en Cristo mismo, que nos creó, entonces estaríamos, por así decir, haciéndole el juego a aquellos que no creen en el ser humano. Y a veces pasa eso subrepticiamente sin que nosotros lo advirtamos. Entonces yo te diría eso en un sentido genérico. Perfecto. Se ofrece la palabra. Sí, Gerardo y después Paulino. Y después... No, yo no. ¿Ah, no? Juan Carlos, no sé si venga el caso, pero me interesaría mucho saber la respuesta de Ana María. Ella me cuida, hermano. A este regalo. Sí, ella me cuida. Me ha aguantado durante 35 años. Bien, Paulina. A propósito de eso, que ella me cuida, me llamó mucho la atención esto de plantear a la mujer como
cuidadora del cuidado de las personas, o Sí, había sí. otro cuidado entre Sí, medio. sí. Y me evocó la corriente esta de la ética del cuidado de Carol Gilligan, que dio origen a toda una línea de éticas así llamadas feministas, aunque me parece que no necesariamente es el planteamiento No. de ella, que ella quiere plantear que la mujer aporta una mirada distinta, centrada en la persona, en lo concreto, en las relaciones, pero que eso no excluye la mirada que se le atribuye a los hombres de los principios, la norma, la justicia. Pero no cabe duda que desde la visión de ella se ha ido derivando una corriente de éticas feministas, y que ahora tratan de proponer como este concepto de la autonomía relacional, que trata de poner la autonomía, pero como en un contexto y tratando de acoger un poco la mirada femenina en ese sentido de los vínculos, la situación. ¿Qué opinión te merece eso? O sea, ¿cómo desde ser la mujer cuidadora de los cuidados que necesita la persona y ser medida por el amor, como dijiste en esa frase tan linda de Juan Pablo II, cómo puede tergiversarse eso hacia, de nuevo, esta idea de lucha de clases, ¿no? Claro, que hay en el fondo una mirada masculina y una mirada femenina, claro, que de alguna manera compiten y que a lo mejor tratamos de unificar, pero que no nos resulta y caemos en otros problemas en términos de ética específicamente. Sí, claro, mira, yo no, es interesante tu pregunta, porque la ética del cuidado conceptualmente está atrapada ideológicamente y se le ha desfondado en su naturaleza, que justamente es lo que yo no propugno o no intento partir desde esa visión. Ni siquiera la tuve en la mente cuando escribí esto. O sea, así de desprendido estoy de esa visión, pero que no la desconozco en virtud justamente de una experiencia personal que tuve en algunos cursos que di para gente del ámbito de la enfermería y obstetricia, que me pidieron específicamente hablar de la ética del cuidado, y yo les dije, a ver, vamos a situar esta cuestión de la ética del cuidado. Nosotros no vamos a ir, como dice don Jorge Milla, con ideas que andan de cabeza en cabeza, o sea, de boca en boca, sino que vamos a tratar de que sea de cabeza en cabeza, porque ese concepto está manipulado. Entonces, ahora respondo. A mí me parece que la respuesta está en Sócrates. ¿En Sócrates? Sí. A ti te va a parecer como extraordinario. Porque cuando uno lee el Fedón, en la última parte del Fedón, que son las últimas palabras de Sócrates, cuando sus discípulos le dicen, maestro, ¿qué quieres que hagamos por ti después de muerto? O sea, hay una tesitura vital increíble. O sea, tú sabes que vas a morir y te preguntan, ¿y tú, Paulina, qué quieres que haga después que tú pares las chalas, por así decir, en términos chilenos? Yo diría el tema de las deudas. Bueno, uno es que es materialista, yo por lo menos, y además no tengo nada que heredar, de dejar heredado, pero pensaría en cosas. Y Sócrates dice, cuidaos de vosotros mismos. ¿Te parece lo existe? Por eso lo estoy diciendo, cuidaos de vosotros mismos. Pero ¿qué significa cuidaos de vosotros mismos para Sócrates? Como uno, como profesor universitario, lo que hace es ser como la reserva de la historia, porque eso es lo que somos nosotros, de lo que no sirve para nada, porque a nadie le interesa esas cosas, pero eso es lo que somos nosotros. Indagando, descubrí que en el polaco la palabra cuidaos significa cultura. Y cuando hablamos de cultura, de cuidados, en las tres dimensiones de la existencia humana, de eso es lo que quería decirle Sócrates. Cuidados desde el punto de vista de hacer las cosas bien, la técnica, de hacer el bien, la praxis, y de conocer y amar el bien, que es la teoría. Entonces, cuando yo hablo del cuidado cuidadoso de la persona, me estoy refiriendo a esa visión de la cultura en un sentido estricto.
sin siquiera mencionar el discurso de Juan Pablo II de la cultura del UNESCO. No lo tuve en cuenta, pero la respuesta que yo te puedo dar ahora es esa, es decir, mi visión de la cultura está fundada en el pensamiento de Sócrates, en su último momento de la existencia, de que es la perfección en el ámbito del hacer, en el ámbito del actuar y en el ámbito de la teoría del conocimiento de lo que es la plenitud humana en el fondo. A eso me refiero, que en el orden de la mujer, que es cuidadora, cuidadosa de los cuidados de la persona. Gracias. De nada, gracias por tu pregunta. Muy bien. Estaba medio Jaime. acorralado al principio. Juan Carlos, Hola. muy agradecido de la exposición, sobre todo de esa descripción de la vocación de la mujer como cuidadora y humanizadora del varón y de la humanidad, ¿no? O sea, de las personas. Es una experiencia vital esa. No, pero me pareció una descripción de la vocación de la mujer extraordinaria. En la primera parte sí que eché, cuando hablabas de la esclavitud, del masoquismo, de la prostitución, eché de menos algún comentario sobre, digamos, dimensiones más de carácter cultural y religioso. Hay sociedades donde la mujer todavía se sigue concibiendo como propiedad del varón, ¿no? Particularmente en el mundo islámico, que conozco bastante. Entonces, no sé, alguna reflexión al respecto. Claro, como el escrito era para mi mujer, no quise entrar en otros ámbitos culturales, o sea, ni siquiera lo he tenido en cuenta, pero sí advierto, ¿no? Cuando en la primera parte digo que efectivamente hoy día hay mutilación en las mujeres, o sea, en zonas de África en que hay religiones, podríamos decir, sincréticas, en que hay una cosa rarísima, ¿no? Y que en cierto sentido uno podría pensar, para entrar en la polémica interesante, que no voy a entrar, en los pueblos llamados prehispánicos, en que los incas eran unos verdaderos salvajes que hay ahí, en relación a la mujer y a los niños, porque ahí es donde se centraba la cuestión. Entonces, claro, uno dice, pareciera que todas esas visiones, que además me parece que no son religiones en un sentido estricto, en un sentido estricto no son religiones. Estoy pensando en lo que señala el profesor Manuel Guerra, que es un experto en sectas y religiones, y él advierte que hay está la tendencia natural del hombre a lo religioso, pero como el hombre es un ser libre, también esa tendencia que es natural se puede desnaturalizar y convertir lo religioso, en vez de la planificación de la persona, en la esclavitud de la persona, bajo diferentes aspectos, ya sea con consideraciones propiamente religiosas invertidas, como ya sabemos que existen ideologías, con consideraciones de esclavitud en relación a la manipulación psicológica de la persona, y por una desconsideración de la realidad en que consiste la persona humana femenina, porque simplemente lo que hago yo, la parte, la primera descripción que hago en el texto, ¿no es cierto?, en esa forma de ser amo y señor de la esclava, que no es la esclava del Señor, al modo de la esclava del Señor, como sabemos. Eso. Muy bien. Romy von Bernardi, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente una hermosa presentación. Yo en realidad quiero reflexionar desde el ciudadano de a pie, una vez más. Por supuesto que el tema de la mujer, el feminismo, es un tema que es preocupante para toda la sociedad, para todos nosotros. Y quisiera destacar, por ejemplo, cuando tú hablas del problema de la familia, y es una de las cosas que para mí es patente, el hecho de muchas de las situaciones que uno podría decir
de injusticia o de unas condiciones de vida o de trabajo en desmedro de la mujer, en realidad van en desmedro de hombres y mujeres, que de alguna manera uno podría decir los hombres le van a dedicar o un tiempo, un horario o lo que sea, pero de cierta manera ambos estamos sufriendo de la misma situación, ambos estamos dejando de cubrir elementos, una parte muy, muy importante de nuestra vida. Lo que yo veo mucho en el feminismo actual, y yo puedo entender que estoy pensando obviamente en sociedades como la nuestra, en algún nivel de desarrollo judeocristiano, tengo muy claro que hay elementos que son muy extremos en muchas culturas o en muchos grupos humanos al día de hoy, digamos, pero estoy pensando en nuestra realidad con sus luces y sus sombras. Y lo que uno visualiza permanentemente es, o como yo lo visualizo, es una desvalorización de la mujer. O sea, en el fondo es como medir a la mujer con una vara que se basa en el mundo externo. De hecho, en lo que podría ser una vara definida como éxito por la sociedad, pero sin una reflexión interna de la mujer misma por sí misma, de cuál es la realidad de su carencia, cuál es la realidad de sus logros. Entonces, para mí esa vara que se está manifestando ya partió mal, digamos, porque de hecho no contempla a la persona en su integridad. Entonces, la mujer estaría llamada a renunciar a una serie de oportunidades, de vivencia, que yo personalmente jamás renunciaría sin importar el costo que tuviesen, digamos, pero por eso digo que veo un problema de cómo uno define esa vara por la cual quiere ser medida, y de cierta manera no nos estamos midiendo por nuestra propia vara, sino que estamos midiéndonos en base a una comparación con una vara que arbitrariamente como sociedad estaríamos definiendo que es el éxito o una buena vida o alguna otra dimensión que puede ser verdadera, puede ser relevante, pero obviamente no son los elementos que nos definen principalmente como la persona que somos. Así que un poquito más que una pregunta, una reflexión, de hecho, de lo preocupante que es la situación actual en el sentido de la posibilidad que la mujer tenga un desarrollo pleno, manteniendo estas varas, como digo yo, que son ajenas, digamos, a muchas veces a lo que uno efectivamente o uno como compromiso, como persona que cuida y ama, está llamada a desarrollar. Pero muchísimas gracias, una hermosa presentación. ¿Digo algo? Sí. Mira, a mí me parece que bajo tu planteamiento me voy a atrever a decir algo que es muy delicado, pero quería decirlo hace tiempo en alguna parte. A mí me parece, Romy, primera cuestión, después viene lo atrevido. A mí me parece que nosotros estamos en una situación vital de la sociedad en que el estructuralismo, la tecnoestructura, es la que de alguna manera está siempre siendo el canon del comportamiento humano. Mi señora me está llamando, estoy hablando tonteras. Entonces, ese es el primer tema. O sea, nosotros estamos, lo queramos o no, en una visión materialista, estructuralista, en que todo viene de algo que es arbitrario, desde fuera, y que eso es lo que de alguna manera, el concepto está muy bien aplicado, mide la condición, la naturaleza, el comportamiento de la persona en la sociedad. Es desde fuera. Por el color de blusa que tienes y que yo defino cuándo tienes que usarlo. Cosas que son verdaderamente raras, pero desde fuera. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que ha ido ocurriendo en el ámbito de la feminidad
ese intento por liberarse de la naturaleza humana, como lo sabemos, ¿no? No voy a hacer, porque ya hice esa exposición sobre el feminismo, no quiero volver sobre él. Pero lo que quiero decir ahora, para poder responder a esta cuestión, es lo siguiente. Aquí me van a perdonar todos, pero a mi juicio, nosotros todavía no vivimos el cristianismo en un sentido real. Es atrevido lo que yo estoy diciendo. Pero hay una evidencia. Cuando Cristo dice que no hay varón ni mujer, ni judío ni extranjero, ni rico ni pobre, lo que está diciendo es que hay una igualdad esencial en los seres humanos, en virtud de que son hijos de Dios. Esa igualdad esencial no ha llegado a Chile, porque Chile es un país clasista. Y el clasismo, bajo cualquier tipo de respecto, es no haber entendido de qué se trata la radicalidad del cristianismo. Y de allí se derivan todas estas otras consideraciones que son ramificaciones de no haber entendido en qué consiste ser cristiano. A mí me parece que esa es el verdadero desafío que tenemos. Los que creemos y que somos cristianos, o que nos decimos cristianos. Esto a su vez implica la falta de comprensión de lo que significa la feminidad y la masculinidad en su radicalidad, que a mi juicio es un asunto todavía por descubrir desde una perspectiva cristiana. Bien, no me voy a extender más en el punto porque es algo que yo por lo menos estoy dándole vuelta, pero a mí me parece que allí está la clave de muchos de los problemas que nosotros estamos viviendo y asistiendo hoy día en la sociedad chilena. Me repito a Chile porque no tengo la capacidad de ser ciudadano del mundo, sino que en Chile. Tengo que pedirle perdón a mi señora del pueblo. Bien. Pero ahí okay. Ahora en esa misma línea de la reflexión de Romy, uno podría decir también que hay una igualdad ontológica, en el sentido de que somos personas. Es una igualdad real y que desde el punto de vista cultural muchas veces no se reconoce. Entonces ahí hay un tema. Pero también hay especificidades propias, y tu texto ha hablado sobre ellas. Hay como una forma femenina de ser persona y una forma masculina de ser persona. Entonces también hay cosas en las que diferimos, hombre y mujer, gracias a Dios. Y esa forma en que diferimos aparece también en los aportes que cada uno puede hacer en el mundo de la familia, en el mundo laboral, en fin. Hay especificidades. Sí, es evidente, claro, sí, que en el fondo es lo que yo acabo de señalar. O sea, nosotros todavía no tenemos un conocimiento profundo de lo que es la feminidad y la masculinidad. Ese es el tema en donde nosotros estamos situados, y que Juan Pablo II hizo un aporte extraordinario, pero hay mucho por descubrir. En el fondo estoy diciendo qué es lo que es ser cristiano, de eso estoy diciendo, de esa radicalidad estoy hablando yo, porque Dios nos creó varón y mujer. De esa radicalidad estoy hablando yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es evidente que ha habido aporte, ¿no es cierto? Que el hombre, el varón y la mujer son iguales en dignidad, somos distintos en sexualidad y somos complementarios.
Hay una antropología de la feminidad y la masculinidad, que es de la persona en el fondo. Y que desde esa perspectiva uno podría, en un sentido estricto, hay una, que yo siempre esto lo explico como soy chileno, lo explico con la cueca. Para mí el baile de la cueca expresa la realidad de la masculinidad y la feminidad en cuanto a igualdad, distinción y complementariedad. Porque el que sepa bailar cueca sabe que los pasos son siempre los mismos, que los dos dan, o sea, hay una igualdad, pero lo hacen de un modo distinto, o sea, en cuanto a varón y mujer, y que ese hecho le da la complementariedad y la riqueza de una cueca que es preciosa. Es donde esplende la realidad de la masculinidad y feminidad de una cueca preciosa. Los mismos pasos, de una manera distinta, que se complementan en la realidad que puede ser conocida, no solamente por los 5 sentidos del varón y la mujer, sino que puede ser conocida al modo masculino y al modo femenino. Eso es. Pero eso hay que descubrirlo todavía, o sea, nosotros todavía no sabemos. Ya a mi juicio hay un problema de que nosotros no hemos ido todavía descubriendo en qué consiste esa afirmación, que fuimos hechos varones y mujeres. Hay avances, pero son muy escasos. Bueno, Edith Stein nos podría ayudar mucho en ese. No, claro, ahí camino. Stein está, los que yo he hablado, o sea, si ahí están todas estas personas, pueden ayudar, pero nosotros no lo hemos hecho. O sea, nombré a todas las personas que han hecho un aporte real en relación a la antropología femenina y masculina, están aquí, pero nosotros estamos como recién agazapando nomás al problema, ¿no? Claro. A eso me refiero, digamos. Bueno, o sea, hay una tarea que hacer. Hay cosas antropológicas que quedan abiertas, porque cuando uno se muere, el alma que es asexual, no es de hombre ni mujer, una cosa muy rara. Claro, no, pero Sí. no, ya es Pero hora ya de comer, eso, entonces ahí yo no quiero hablar. nos vamos para Claro, otro coloquio. Claro, ese es otro coloquio. Pero, Interesante, sí, porque, sí. porque hay una frase de la materia que me intriga mucho, lo que dijiste, que cuando uno se muere, Sí. si es hombre o mujer. Tema complejo lo del alma separada, pero suponiendo que creemos en que va a haber resurrección de los cuerpos y que vamos a resucitar con nuestro cuerpo masculino o Sí, femenino, pero Jesús dice, en la otra vida no hay hombre ni mujer, o sea, serán como ángeles. Entonces, eso es como una cosa también intrigante, ¿no? ¿Cómo va a ser esa realidad de distinción? Claro, me surgió lo claro, que dijiste. yo soy más modesto porque yo pienso que hay un problema previo, que es la masculinidad y feminidad. O sea, todavía no tenemos esa claridad. Sí. Entonces pensar en lo otro a mí me excede absolutamente. Ya. Muy bien. Queremos agradecerle De nada. a Juan Carlos, porque el tema absolutamente desborda el coloquio, sin duda, ¿cierto? Hay muchos coloquios. Entonces, no sé, creo que es digno volver sobre él en algún momento. Sí, Juan Carlos nos puede acompañar, ¿no? Extraordinario en este tema, sé que nos ha acompañado muchos otros también. Entonces queremos agradecerle a Juan Carlos por su participación en este coloquio y dejarlos invitados para Yo pensé que ibas a decir brillante participación, pero no. Fue extraordinaria. Para quien no nos conoce, nosotros tenemos un juego así permanente de ironía en el instituto, que es lo que hace ahora la vida, entiéndalo. Bueno. Bien, entonces los dejamos invitados para la próxima semana con el extraordinario profesor Juan Pablo Conejeros, quien nos va a hablar sobre universidad y verdad, desafíos actuales. Vamos a ver qué nos dice Juan Pablo.